Hola a todas y todos y bienvenidos a esta presentación de anteproyectos de portafolio de título de Animación Digital San Carlos. Para quienes no están familiarizados con el sistema de portafolio, eh, el objetivo de este sistema es que los estudiantes puedan dar pasos hacia la definición de su propio perfil profesional, cómo se diferencian de sus compañeros mediante sus fortalezas e intereses. Y esto se hace dando a los estudiantes una opción de una variada lista de esquemas que le llamamos, que son primeros pasos hacia la especialización o profesionalismo de ciertas áreas de desempeño, que son tus intereses. Eh, Así que veremos durante estos 2 días proyectos bastante distintos entre sí y daremos antes de cada esquema una breve explicación de las especificaciones de este. Recuerden que además de los videos de los pitch como tales, durante las tardes haremos revisiones eh, en vivo de la comisión de profesores discutiendo estos proyectos y el jueves tendremos un evento a nivel de escuela en el cual celebraremos los grandes logros que han ocurrido en la carrera de animación digital durante el último año. Espero que lo disfruten. Nos vemos. Comenzaremos con los esquemas de Acting 3D y Acting 2D. En el esquema de Acting 3D, los estudiantes intentan perfeccionarse en los procesos de animación 3D, generalmente haciendo escenas complejas o con diálogo o con acción. Y en los esquemas de Acting 2D, los estudiantes generalmente trabajan escenas complejas aun cuando no tenían interés de construir un cortometraje de principio a fin con las complejidades narrativas que esto tiene, sino que querían enfocarse en una escena o en una secuencia con ciertos desafíos en particular. Así que veremos escenas bastante variadas entre sí y espero que las disfruten. Gracias. Hola, mi nombre es Dania Gutiérrez y a continuación les presentaré cómo va mi proyecto en la semana 11. Para comenzar les quiero comentar cómo fueron las primeras semanas. En un principio quería realizar cortometraje 2D, pues quería demostrar mis habilidades en dibujo de entornos y de personajes, como también en animar. Sin embargo, no fue aprobada, pues la idea que tenía no estaba suficientemente desarrollada. Así que me dieron dos opciones, Storyboard y Acting 2D. Elegí la primera en un principio, pero en una semana me di cuenta que no era la mejor opción para mí. Junto con los profesores me aconsejaron que la mejor opción para desarrollar mis habilidades era Acting 2D. A pesar de perder 3 semanas de avance en mi proyecto por no tomar una decisión rápida, elegí una escena dentro del animatic que representaba mejor lo que quería realizar anteriormente en el cortometraje, así mostrando fondos coloridos y una animación cartoon que era lo que quería mostrar. El relato está inspirado en lo molestas que son las moscas cuando tratas de comer, pero es peor cuando roban tu comida. ¿O es lo que le sucede a nuestro protagonista, un murciélago que tras una intensa pelea en su casa, la mosca sale huyendo por la ventana con su sándwich? El protagonista hará lo que sea para obtener su sándwich, pero no tendrá en cuenta que la vida a veces es cruel. Durante este proceso tuve que realizar videoreferencias, pero me costó bastante cómo mostrar frente a la cámara cómo un murciélago vuela. Así que lo que hice fue realizar videos que me ayudaran a hacer movimientos y la emoción en los planos que mi cuerpo pudiera realizar, así como lo que es correr o patear una puerta. Y los que no, como lo es rodar o chocar o aplastar o caer a un precipicio, tuve que verlos con caricaturas, que en cuanto a mis principales referentes son Tom y Jerry y Looney Tunes. En cuanto a la grabación de voz, fui mejorando con cada feedback de la profesora, pudiendo soltarme de manera corporal a la hora de grabar, ayudando la entonación y la representación de la emoción en los personajes. Y así sus consejos me ayudaron a tener un mejor audio.
sin más que decir, les presento mi blogging, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. ¡Oye tú! ¡Devuélveme mi sándwich! ¡Ven aquí! Te amo, mami. ¡Devuélvemelo! Por eso, hijo, debes tener cuidado. Mi desayuno. ¿Mi sándwich? ¡Es mío! ¡Aléjate! Por favor, señor, tenemos hambre. Sí, señor, tenemos mucha hambre. Está bien, tome. Hola, mi nombre es Nicolás Hernández y esta es mi presentación de anteproyecto de título. A lo largo de la carrera siempre me he inclinado más por la animación y el estilo 2D. Es por eso que para este proyecto he decidido usar este estilo. Hablando acerca del proyecto, al inicio creo que me sentí un poco perdido, básicamente porque tenía conceptos y ideas de lo que quería hacer, aunque ya tenía como una historia. Tenía que desarrollarla mucho más, tanto en ambientación como desarrollo de personaje. Pero gracias a los profes pude darle una estructura y poder tener una base para poder contar la historia que quería trabajar. Bueno, también el proceso que he hecho para poder tener la pieza que tengo ahora ha sido tanto de video referencias y también he utilizado animación en 3D. Principalmente para mantener proporción y guiarme un poco más por algunos movimientos que quizás yo no puedo hacer, pero en los modelos 3D sí puedo hacer. Entonces creo que tanto de dibujo como video referencias he usado muchas herramientas para poder hacer los movimientos y que quede de la mejor manera posible. La historia sucede en la Tierra en el año 3000, 2 años después de que llegaran monstruos gigantes desde el espacio a atacar al planeta. Arrasan con todo y obviamente la humanidad está en una situación crítica. Hay organizaciones militares a las cuales se juntan para poder combatir a estos monstruos y Alien, nuestra protagonista, es hija de uno de los pilotos de guerra. Alien, al ser llevada, su padre tiene que ir a la batalla y lamentablemente muere. Alien queda en la base militar, entrenada y criada por los compañeros de su padre, y a lo largo de los años ella se vuelve muy buena y una de las mejores pilotos que han podido tener. Esta situación los beneficia porque estaban creando un arma, un robot gigante, un Gundam, que va a ser piloteada por ella, para poder defender a la humanidad de estas criaturas gigantes que están acabando con todos. En la escena muestra a Alien durmiendo. Ella despierta, se sienta y agarra el cuadro en el cual hay una fotografía de ella y su padre. Ella obviamente siente pena por no tenerlo con él y en ese momento suena una alarma. Va llegando un monstruo gigante a destruir todo lo que hay a su paso. Ella se prepara, va corriendo hacia su Super Gundam Robot y lo enciende. Sale disparada junto a él hacia atacar el monstruo en una lucha donde ella sabe que tiene que ganar. Para finalizar, me gustaría decir que el trabajo hasta ahora creo que va sujeto a muchos cambios, más que nada porque hay varios profes a los cuales no pudiera ver y me podrían ayudar mucho en ciertos aspectos que todavía no los toco mucho. Por otro lado, creo que mi proceso ha ido de menos a más, intentar mejorar lo más posible para poder terminar con un buen proyecto al final. Eso sería, así que muchas gracias.
Rocío Jovenich, mi esquema es acting 2D y a pesar de que me gusta mucho animar, no fue sino hasta recién el semestre pasado que comencé a animar. Como que antes de eso me iba súper mal en cualquier ramo de animación, como que me frustraba mucho, no entendía nada y solamente me dedicaba a hacer dibujitos, ilustraciones bonitas, pero yo sabía que eso no era lo que me llenaba, me gustaba mucho animar. Entonces elegí acting 2D. En un principio yo pensaba elegir cortometraje, de hecho elegí cortometraje, pero creo que me motiva mucho más aprender a animar bien más que aprender a contar una historia. A pesar de que llevo poquito tiempo como en esto de animar de lleno, sí he trabajado como en el rol de animador en un estudio y por lo mismo como que de verdad siento que me quiero dedicar a eso y estoy segura de que me falta demasiado por pulir, me falta todavía aprender sobre dibujo sólido, me falta todavía aprender mucho de movimientos, de mecánica, de no sé, mucho. Y me agrada caleta saber que todavía tengo que aprender caleta. Mi personaje principal es Neo, un niño de aproximadamente 13 años que es un ángel caído, por ende tiene alitas, pero no las puede usar. Y se entiende dentro del corto que no las puede usar, intenta volar y se cae. El Neo pasa por un proceso de desesperación dentro de este mundo, porque está solo, porque está triste dentro de su soledad, porque busca compañía. Y este niño se calma tejiendo estrellitas y entonces está tranquilo en un principio tejiendo una estrellita, termina de tejer esta estrellita y sucede nuevamente, como constantemente le sucede, escucha una voz. La escucha esta voz, la persigue, la busca por todas partes. En un principio está confundido. ¿Quién es esta voz? ¿De dónde provienes? Le pregunta dónde está y esta voz al parecer es una figura similar a la de un conejo. Le dice que aquí está, que está con él. Pero Neo, en su afán de necesitar compañía, lo busca, lo persigue porque sabe que puede desaparecer, porque está acostumbrada a que se desaparezca, está acostumbrada a volver a esa soledad y le frustra, le estresa, llora, siente miedo y es un proceso en donde Neo en un principio está tranquilo y comienza de a poco a desenfrenarse y termina ese proceso de tristeza cuando se da cuenta de que ese conejo no está, que persigue algo que desaparece y que realmente ese conejo es su mente. Y vuelve a su estrella, vuelve a la estrella que tejió, que completó de tejer y sabe que está solo al fin y al cabo. Y es eso lo que quiero contar, la soledad de Neo. Mi idea original en acting no se parece mucho a la actual porque el proceso emocional de Neo me costó solidificarlo, me costó harto lograr que Neo tuviera sus razones para sentir tal y tal emoción, para especificar estas emociones, para que los planos lo acompañen, para que la animación lo acompañe. Ha sido un proceso difícil, me ha costado harto, me he frustrado harto, he llorado junto con Neo, pero quiero seguir avanzando en eso, quiero que se entienda lo que siente Neo. Sinceramente quiero mejorar en la actuación también de Neo. Pero bueno, eso. Muchas gracias por escuchar. ¿De nuevo tú? ¿Dónde estás? Aquí, contigo. No te veo. Siempre estoy contigo. ¡No es cierto! Estoy solo. ¡Espera! ¡Muéstrate! ¡Por favor! Por favor.
Hola, soy André Maní y hoy vengo a presentar mi anteproyecto de título. Bueno, para empezar, desde pequeño siempre me gustaron las caricaturas y desde ahí me di cuenta que quería estudiar animación digital. Fue un golpe de suerte poder entenderme a mí mismo y saber qué es lo que quiero desde el inicio. Decidí tomar el esquema de animación 2D, de acting 2D para ser exacto, porque sentí que era lo más adecuado para mí. Esto lo hizo ver mucho mi transcurso de la carrera. Aprendí clase tras clase cosas de la animación que me llamaron mucho la atención y me hicieron practicar y explorar por mi cuenta, y aunque sigo teniendo muchos fallos porque no fue suficiente, quiero seguir aprendiendo de esto y sé que me fascina. Ahora en la actualidad no sabría decir un lugar al que quiero ir o al que aspiro. Sin embargo, busco la mejor versión de mí mismo para mis habilidades de trabajo, aprendiendo y juntando información para seguir creciendo como animador. Bueno, en el transcurso de mi proyecto de título fue agotador desde un inicio. Cranear una historia, un contexto por lo menos que funcionara y estuviera adecuado a la historia que yo quería contar, al personaje que quería narrar, y cómo mostrarlo para que se vea bonito, que tuviera una fluidez necesaria. Costó mucho. La planificación es algo que siempre cuesta y siempre hay que tomar en mucha consideración, en mucha planificación, mucho tiempo. A mí me gustó mucho y sin embargo siento que logré muy buen resultado en qué es lo que quiero narrar, aunque tal vez en lo práctico aún me queda mucho por mejorar y se mejorará. Creo que de las cosas que mayor dificultad tuve fue en finiquitar el pencil. Demoré mucho, perdí mucho tiempo al respecto. Sin embargo lo logré sacar y es algo que puedo destacar. Mi proyecto de título básicamente trata de un chico que está siendo torturado por un científico, el Dr. Helmont, quien lo único que desea es convertir a la raza humana en un sinfín de posibilidades, en una nueva creación, en una nueva criatura, algo que esté por encima de los demás. Quiere poder y lo anhela tanto que se vuelve loco por ello. Y Marvel, el protagonista, es solamente un chico que ha sufrido la desgracia y la mala suerte de ser la primera víctima, de ser el experimento 1 y el 2 y el 3, y así constantemente, un constante sufrimiento hasta lograr lo que contamos ahora, el verdadero éxito del Doctor, donde Marvel finalmente se convierte en algo superior al ser humano. Sin embargo, es más que lo que deseaba el científico, el Doctor, se transformó en su peor pesadilla. Déjame ir. ¿Qué más quieres de mí? Este es el trabajo de mi vida. Y tú, la herramienta que me llevará a la cima de la humanidad. Solo eres otro maniático de mierda. Bien, chico, démosle fin a tu insignificante vida. ¡Fin! ¡Finalmente funcionó! Hola, mi nombre es Joaquín Muñoz y soy estudiante de animación digital. Estoy ya en mi último año. Esta es la presentación de mi anteproyecto. Mi esquema es el de Acting 2D
Y durante esta carrera he aprendido mucho de lo que es que un personaje actúe. Siempre depende mucho del sentimiento, la emoción y la intención que tiene el personaje. Y mi objetivo en este proyecto es lograr una buena escena de acting 2D donde se vea un muy buen movimiento, fluido, detallado, que se note realmente cuál es la intención, así como la edad también y las emociones que cada personaje siente. Para esta escena, lo que más importó en realidad fue que se mostrara también no solo una buena actuación o buenos movimientos de los personajes, sino también que se notara las expresiones faciales, pero lo más importante fue mostrar que había una evolución en el personaje. Mi escena consiste en una escena de entrenamiento de artes marciales de dos monjes Shaolin, un anciano que es el maestro y uno más joven que está aprendiendo. Se debe notar mucho la evolución del personaje joven aprendiendo paso a paso lo que su maestro le enseña para después lograr su objetivo. Cuando hablamos de acting, en este movimiento, el personaje del anciano debe moverse, siempre debe estar encorvado, notándose que ya está un poco más débil, no puede mantenerse erguido, un poco tembloroso en los movimientos y siendo un poco más lento también al moverse en comparación con su alumno, ya que a pesar de que él es el maestro, por la edad también se nota que no puede moverse como antes, no con la misma energía o intensidad con la que un joven puede moverse. Y en cuanto al estudiante, él es un joven dispuesto a aprender y a dar su mejor esfuerzo para seguir las órdenes del maestro y lograr lo más pronto posible el mejor resultado, por lo que siempre reacciona con energía, rápido y moviéndose de la mejor manera posible para así lograr completar el ejercicio y poder conseguir progresar. Ahora bien, para lograr una videoreferencia que fuera buena, hizo falta estudiar muy bien los movimientos, sobre todo cuando se trata del anciano. Tuve que ver tanto a personas de la vida real, recibí mucha ayuda también de los profesores, sobre todo los de acting, para lograr un buen movimiento y el buen actuar de un anciano, para que estuviera encorvado y sobre todo el movimiento de los brazos se notara que era con un movimiento un poco más débil y se notara más la diferencia de edades entre los dos personajes. Y respecto al referente de una película, el principal referente para esta escena fue Kung Fu Panda, donde claramente se ve la diferencia entre las energías, la forma de moverse, expresiones faciales y la actitud que muestran los dos personajes con una gran diferencia de edad, siendo maestro y estudiante. Ahora, para referencias de diseño de personajes y de entorno, me basé mucho en ciertos conceptos de Kung Fu Panda, concept art también de anime, como Ataque a los Titanes, donde el fondo se ve muy bien texturizado. Eso fue muy importante también, donde los profesores me mostraron que se debía notar muy bien que el paisaje debía estar bien texturizado, se notara muy bien el material del que estaba hecho el escenario, así como también se notaba la diferencia que había entre las sombras del escenario. Eso también ya me lo habían enseñado antes en la clase de iluminación y render. Y respecto al diseño de los personajes y la vestimenta, su diseño está con un toque un poco americano, pero al mismo tiempo japonés, sobre todo de Akira Toriyama, porque él me enseñó mucho, aprendí mucho de él respecto a dibujar los brazos y también los puños y los nudillos. Eso era algo que siempre me costaba. Y respecto a la vestimenta, siempre es algo totalmente realista, viendo fotos de verdaderos monjes Shaolin en su monasterio para diseñar el escenario y también la vestimenta que utilizan los personajes. Gracias a todo lo que me han enseñado los profesores y todo lo que he aprendido durante esta carrera, más todo lo que yo recuerdo de animación, de haber aprendido por mí mismo, dibujando desde que era pequeño, he podido seguir mejorando y aumentando más en el conocimiento de lo que es la animación, el movimiento y cómo hacer cada vez mejor una animación para realizar siempre un buen trabajo. Y espero en el futuro poder seguir mejorando, para así lograr que después el proyecto final que voy a presentar sea mucho mejor que el anteproyecto que ahora se va a ver. A ver, detente. No, aún no puedes. Bien, ponte en posición y sígueme. Así no. ¡Ay! Eso es. Bien, hazlo. Wow. Hola, soy Valentina Muñoz y este es el pitch de anteproyecto para el esquema de Acting 2D.
Primero que todo quiero partir con una pequeña reflexión personal. En este proceso de título he visto cómo mis habilidades se han ido desarrollando, cómo cada vez me costaba menos modificar el story o mejorar y potenciar las acciones del personaje, expresiones, etc. Siento que independiente de cómo termine todo este proceso de título para mí, ya las habilidades que estoy mejorando y las cosas que estoy practicando diariamente, ya sea animación, fondos y todo lo que conlleva este título, me están ayudando a ser una mejor profesional para cuando salga de esta carrera. Siguiendo con el proyecto, el proceso de desarrollo de Vivi, que es mi personaje, fue bastante curioso. Ya tenía la idea de que iba a ser una niña preadolescente, la cual era un poco torpe, pero se esforzaba, era inteligente y era muy curiosa. Si bien estos conceptos, estos dibujos que había hecho de ella no exploraban tanto ese lado o personalidad que quería darle, así que una vez llegado a título me encontré como con esa barrera. Y gracias a la ayuda y correcciones de estas semanas he logrado llegar a un diseño que me gusta mucho más y creo que representa más lo que quería hacer con este personaje. Si bien no quería que este acting tuviera diálogo en sí, durante el proceso de blogging y animación me di cuenta que quedaría bien, y por consejos también, ponerle onomatopeya, que tuviera pequeños ruiditos de reacción más que nada. Y si bien no tengo todo grabado, tengo un poco del blocking y creo que es lo que voy a terminar haciendo para este proyecto. Y una vez tenía claro cómo quería que fuera este personaje y mis referentes como Kiki Delivery Service y The Old House, empecé a hacer el acting, empecé a hacer el storyboard. Lo fui corrigiendo semana a semana hasta que llegué a algo con lo que me gustó y soy satisfecha. Si bien no se me hizo difícil el acting en sí, creo que lo difícil fue encontrar referencias al volar en escoba. Los momentos que volaba era como, no puedo hacer eso, no sé cómo sacar el acting de esto, así que la resolución que encontré fue mirar y estudiar muchos videos de los partidos de Quidditch de Harry Potter, cómo se movían en esta escoba y cómo habían trabajado todo este acting en general. En conclusión, los cambios y las videos referencias han sido muy útiles para este proyecto y estoy contenta cómo se va desarrollando este acting en general y espero que a ustedes también les guste. Hola, muy buenas, soy Bastián Flores y este es mi video pitch para Portafolio. Elegí el esquema de Acting 2D ya que quería realizar una pieza de acción y drama. Es por esto que decidí hacer una escena de vaqueros, en donde un vaquero va a recuperar el último recuerdo de un líder de una banda que saqueó y asesinó a su familia. Tuve que investigar cómo son las películas de vaqueros, en donde la tensión juega un factor importante en la escena de los duelos. Así como el desenlace de estas pueden ser muy variados, pero siempre es el mismo resultado. En mi caso quise darle otro tipo de enfoque, uno más emotivo. Bueno, con anterioridad he realizado una serie de trabajos, pero no han sido lo suficientemente buenos o satisfactorios para mí en general,
Es por esto que quiero cambiar eso y mejorar junto con la ayuda de los profesores. Aún tengo mucho que mejorar y eso me gusta de lo que estoy haciendo, que mi trabajo tiene mucho margen de mejora para que esto se vea como realmente quiero. Y sin más, los dejo con el corto. Muchas gracias. Vengo por lo que es mío. O si no, ¿qué? O si no, terminarás como el resto. Hola, soy Patricio Núñez, estudiante de cuarto año de animación digital. Yo vengo de semana 1, el cual había elegido el esquema de cortometraje y había que venir con una pequeña preproducción hecha, el cual no fue suficiente para poder seguir ese proyecto adelante. Así que los profesores me recomendaron cambiarme de esquema y trabajar con el acting 2D. El acting 2D va mucho más enfocado en la parte actoral y que sea una mejor pieza animada más que una estructura narrativa de cortometraje. Y siento que fue una buena decisión, ya que los semestres anteriores básicamente es el trabajo que más tiempo le he dedicado y es donde más me siento cómodo realizando dicha labor de animar. Actualmente me encuentro en semana 12, ya con mi primera versión de Blocking. Durante el pitch les iré mostrando los procesos que he realizado gracias a la ayuda de los profesores que me fueron guiando durante esta semana para ir cimentando y puliendo el proyecto de título. Con este proyecto de título haría un demo reel y con este buscar pega de animador 2D y partir de lo básico siendo in-betweener. Gracias a los profesores mi acting 2D fue tomando forma y fui concretando ciertas cositas de cómo quería que se vieran, cómo quería que se animasen, cuáles iban a ser mis referencias concretas para el estilo visual, qué era lo que yo quería contar. Así que ahí fui realizando varias versiones de video referencia hasta hallar corporalmente el acting que yo quería que mis personajes realizasen. Encontrar voces que se adecúen a mis personajes para poder hacerlos creíbles. Basé todo esto en base a referencias y gracias a todos los ramos de actuación y animación que tuvimos durante toda la carrera. La premisa de este acting es que un boxeador busca la revancha contra otro pugil, del cual viene de una derrota. El protagonista se encuentra un poco traumado y bastante temeroso de lo que se le viene, por lo que este se queda en el camarín. Cuando el entrenador llega para buscarlo, ve que el boxeador se encuentra mal, así que le empieza a decir unas palabras de aliento para que pueda sortear los obstáculos y conseguir la motivación suficiente para que pueda salir adelante. La idea del acting es que mis personajes entren en escena partiendo con una emoción y después de un diálogo estas emociones cambiasen. ¡Hey, mi muchacho! ¿Ya estás listo? Es la hora.
¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué tienes? No estoy seguro de cumplir con esto. ¿Acaso has visto la espada y los brazotes que tiene el otro pugil? Ayer estaba feliz, pero... ¿Y qué pasa si no soy lo suficientemente bueno y acaba como la vez anterior? Pero hijo, mira hasta dónde has llegado. A base de esfuerzo debes recordar tu propósito. Todo lo que has logrado para llegar aquí. Todo lo que hemos trabajado y el tiempo que hemos invertido. Pelea por lo que quieres. Recuerda que vienes aquí por tu familia y por ti mismo. Ponte la capucha y salgamos. Hola, mi nombre es Macarena, pero mi nombre social es Rox. Soy estudiante de último año de animación digital y ahora les vengo a presentar mi pitch de anteproyecto de portafolio de título. El esquema que yo pedí en un comienzo en semana 1 fue cortometraje 2D, pero dado que mi propuesta de historia no era tan clara, con los profes llegamos al consenso de que mi propuesta tenía más potencial para ir a acting 2D, ya que la protagonista, Verónica, tenía mucho potencial expresivo a través de su rostro para poder expresar algo que pudiese entenderse a través de las emociones y del acting. Cuando comencé con la preproducción yo ya tenía varias propuestas listas, tenía una referencia de color script, de evolución de color, tenía una referencia de animatic también, pero estas se fueron modificando a lo largo del proceso. Se creó una nueva propuesta de color script que también terminó como la final, tuvo una que otra corrección, pero fueron menores, y lo mismo pasó con el animatic. El animatic tuvo más cambios, pero con ayuda de los profes pudimos lograr que se generara algo completamente concreto y que se entendiese cuando se viera. Y no solamente esto fue lo importante, sino que lo más relevante a la hora de hacer la preproducción fue el momento al tener que grabarme actuando para poder utilizarlo de referencia cuando me tocara animar, ya que habían partes en específico que no solamente necesitaba de referencias, sino que habían algunas que no encontré referencias en películas o en animaciones, así que tuve que grabarme yo una, otra y otra vez como para poder llegar a algo concreto, juntarlo y llegar a esa mezcla perfecta que yo necesitaba para tener la escena ideal que tenía yo en mi cabeza. Casi terminando, estuve trabajando fondos, los cuales utilicé Maya para hacer un blocking de habitación y de los entornos para poder guiarme con más facilidad, y luego de esto tomar screenshots de los planos para poder finalmente pasarlos del 3D al 2D con un coloreado y con una línea más acorde a lo que yo quería lograr dentro del estilo visual y estético de mi corto. Una vez terminé parte ya completa de la preproducción y todo lo que era necesario para comenzar a animar, simplemente utilicé lo que yo tenía y el trabajo comenzó a fluir de una manera muy fácil. Sin dar más rodeos, voy a dejarles mi pieza de blocking y muchas gracias por ver. Descuida. Cuando crezcas y seas mayor, estaremos juntas de nuevo.
Hola, soy Luca Pionca, este es mi pitch de anteproyecto de título. Bueno, yo cuando entré a la carrera no sabía absolutamente nada de esta y entré por las puras así, entré porque me parecía. Y con el pasar de los ramos me empezaron a interesar muchas cosas de esta, incluyendo la animación. Y en este último año comencé a tomar un interés especial hacia la animación por encima de cualquier otra cosa. Y por eso me encuentro ahora tomando el esquema de Acting 3D en título. Bueno, iba a salir de la carrera. Personalmente me gustaría mucho dedicarme meramente a la animación y poder seguir mejorando en mis habilidades de animación. Pero realísticamente, yo sé que me van a tocar hacer otras cosas. Mi sueño a futuro es trabajar en un estudio grande tipo DreamWorks, Pixar o Sony Pictures Animation, cosas así. Mi trabajo se titula Hierro y Madera. Se trata de dos personajes de una obra de teatro, uno llamado Fernando II y el otro llamado Marco Antonio Manuel Maximiliano Pérez Rodríguez. Fernando II es el príncipe de un reino, mientras que Marco es su mentor de combate. La trama se trata de que Marco quiere convencer a Fernando para que entrene con él porque se les avecina una invasión enemiga, así de un país enemigo. Pero Fernando tiene una falta de interés al entrenar porque él está muy confiado en sí mismo. Él dice: yo soy muy bueno peleando, no me va a pasar nada, no sé por qué tengo que hacer esto. Y llega a tal punto de desinterés en el combate que él termina faltándole el respeto a su mentor. Y obviamente su mentor no se toma esto bien porque él es un guerrero, una persona que se ha ganado su puesto en la vida y no le gusta que lo traten así. Así que ellos se ven en un leve enfrentamiento y luego ya llegando al final, cuando llega la invasión, hacen las paces y corren a la batalla. Actualmente no cuento con evidencias de grabación de voz porque por una serie de problemas no hemos podido realizar una grabación bien hecha, pero por el momento tengo una maqueta de voz que grabé yo acá en mi pieza. Las videoreferencias fue algo bastante difícil de lograr, ya que pasé por muchos cambios a lo largo de esta semana, en especial con cómo quería que fueran las personalidades de los personajes. También está el hecho de que las referencias finales las grabé solo en mi casa y claro, al tener dos personajes que interactúan tan de cerca es un poco complicado coreografiar esas cosas, así que terminé usando una técnica que me hice, que es tomarme una foto y moverla en el Premiere para que parezca que se está moviendo un personaje. Este fue mi pitch de anteproyecto, muchas gracias por ver. Sigo sin entender por qué tenemos que hacer esto ahora. Mi señor, es importante entrenar antes de este tipo de eventos. Pero si la invasión será en unos días, ¿no podemos relajarnos un poco? Pues si me vences en este combate, os daré un poco del vino que escondí. Bueno, supongo que tendré que derrotarte. ¡Ah, joder! ¡Ah! ¿Por qué os negáis a entrenar? ¿No entendéis que usted, siendo el príncipe, no puede morir en estos eventos? Supongo que tendré que beberme ese vino yo solo. ¡Ah! ¡Hostias! Se robaron tu vino. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Pudiste haberme matado. ¿Podrías siquiera tener algo de decencia y esperar a que saque mi arma? ¿Qué queréis que os diga? En la batalla nadie le será piadoso. Venga, os ayudo. Gracias. Creí que no iba a poder sacarla. Pues sí, la verdad estaba bien atorada. ¿Qué? ¿Cómo pudieron llegar hasta acá tan rápido? Supongo que el vino tendrá que esperar. Hola, soy Benjamín San Juan y hoy vengo a hablar sobre mi anteproyecto de título. Para empezar, quería mencionar que todo este interés se genera gracias a de que bastante joven como que tenía un interés muy grande por dibujar, no animar, dibujar. Como el hecho de pasar en una croquera mucho rato, horas y horas y horas dibujando, amaneciéndome dibujando, no sé, en una croquera, en un papel o en un mismo cuaderno de donde normalmente realizaba como las tareas. A veces realizaba un bosquejo que me quedaba muy bonito y decía, oh, puedo mejorarlo, y empezaba a dibujar y rayaba hojas y perdía y sacaba hojas de cuaderno.
lo cual me llevó muchos retos, pero me trajo hasta donde estoy ahora. Luego de eso, de generar como y tener esa gran cantidad de como de tiempo, de años que como que dibujaba mucho, pasé a tercero medio, que fue cuando conocí el técnico de dibujo técnico, que fue el que me generó el interés por dibujar tanto como cosas mecánicas como entornos, que fue como que lo que me ayudó como poco a poco ir inconscientemente como sabiendo más de cómo dibujar bien, tanto en perspectiva y ya el conocimiento previo que tenía como de personajes extravagantes como en series como de anime o cartoon, que básicamente yo los copiaba los diseños inconscientemente, las figuras, las formas de los personajes inconscientemente. Y eso es lo que me trae a, ya cuando entré a la carrera, que no creí que terminaría en este esquema personalmente, ya que yo llegué con la intención de solamente dibujar, crear personajes, entornos, cosa que tampoco se me daba mal, pero el momento en el que empezamos a animar como tal, me di cuenta que es algo que me gustó mucho. No pensé que me iba a ser tan, no diré fácil, pero no pensé que iba a aprender tan rápido lo básico para poder animar bien, que yo aún siento que todavía no animo bien, pero sé que tengo como lo básico, que a partir de ahora tengo que empezar a escalar, por así decirlo. Una vez saliendo de aquí espero poder trabajar en un estudio como, no sé, Panrobot o Believe, en algún estudio que me haga ganar experiencia y mucha experiencia para así poder tener un currículum fuerte y un reel potente para hacerme notar si es que quiero llegar a algún punto de salir al extranjero y ver si se me da la oportunidad o simplemente perfeccionarme y trabajar acá en la escena latinoamericana de animación, por así decirlo. Bueno, mi trabajo cuenta la historia de dos personajes, Gabriel y Gwen, siendo Gabriel una persona bastante alta, corpulenta y de personalidad elegante y pulcra, mientras que Gwen es todo lo contrario, una persona baja, delgada y con una personalidad un poco torpe, no desordenada, pero sí un poco torpe y bastante rápida. Ambos son grandes amigos y ambos trabajan para una corporación secreta de seguridad, sin saber que uno de ellos, en este caso Gwen, es una espía, la cual intenta robar un archivo importante en donde trabajan. La narrativa de esta situación empieza con Gwen robando un archivo de esta corporación, siendo casi pillada en el proceso, por lo cual tiene que huir. Rompe una ventana y el Gabriel, dándose cuenta de esta situación, de este percance dentro de la corporación, es el único que logra seguir el ritmo del atacante, en este caso Gwen, sin saber que la persona a la que está siguiendo es su gran amiga. Tras una larga persecución y encerrada Gwen, se da cuenta que es ella. Sin saber cómo reaccionar, cae al suelo y Gwen logra explicarle lo que hizo y por qué lo hizo. Sin antes intentar decir una palabra, llegan refuerzos y así es como termina la escena de mi trabajo. En la parte de grabación de voz no pude hacer mucho, ya que no nos pudimos poner de acuerdo para poder ocupar una sala para grabar, pero los profesores me dieron el permiso de realizar yo una maqueta de voz, por lo que los personajes ambos tienen mi voz, lo cual me ayudó a por lo menos hacer el lip sync y el timing que quiero darle. En cuanto a video referencia como tal en acting, yo recién en la versión 9 fui aprobado, lo cual me hizo grabar muchos video referencias y sentí que fue lo que más me costó personalmente. En cuanto a animación no tuve grandes problemas, pero sí tuve grandes problemas en acting, que fue lo que más me costó personalmente. Espero que este trabajo que realicé de tanta video referencia sirva para demostrar el gran avance que tengo. Eso es todo y espero les guste.
sin salida, sin lugar a donde ir. Dame lo que tomaste, ahora. Bueno, ¿qué? Lo siento. De verdad no tiene elección. ¿Qué? De verdad lo siento. No. Mierda. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Sánchez y esta es mi segunda vez dando portafolio de título. Mi objetivo con este pitch es explicarles por qué elegí Acting 3D y cómo ha sido mi viaje a lo largo del proyecto. ¿Quién soy yo? Yo inicié esta carrera buscando crear animaciones para videojuegos. Mientras estudiaba fui aprendiendo que hay muchas oportunidades de trabajo como animador y me entusiasmé. Desde trabajar en series hasta comerciales. ¿Por qué Acting 3D? El año pasado intenté hacer el esquema Character FX debido a que no tenía confianza en mis habilidades como animador. Debido a ello, intenté reducir ese aspecto lo máximo posible. Sin embargo, mi falta de conocimientos en anatomía causaron que no pudiera progresar en ese esquema, por lo que durante un semestre me dediqué a estudiar animación tanto en clases de doméstica como de videos de YouTube para así poder estar preparado para el título. También tengo más confianza en este esquema dado que la asignatura de animación facial y lip sync y el desempeño fue bastante bueno. Para mi título decidí contar la historia de Claudia, una animadora primeriza que va a buscar trabajo en una empresa de animación, pero que se tiene que enfrentar a Pedro, un jefe rudo que busca experiencia. Pero al avanzar la entrevista recuerda sus inicios. Junto a lo anterior, compré los personajes brillados Amy y David de Gabriel Salas, para dedicarme únicamente a actuar, animar y modelar el escenario en Maya. Para poder realizar mi proyecto, tuve que hacer alrededor de 5 guiones para dejar la historia lo más realista posible, pero que al mismo tiempo fuera divertido. Junto a ello realicé alrededor de 3 videoreferencias, aplicando en ellas los consejos de los profesores, tanto en acting, animación 3D, como de encuadres. En cuanto a las voces, utilicé las voces de la profe Macarena junto con las de un actor conocido de ella, voces las cuales ella me entregó y hemos ido perfeccionando a lo largo del proyecto. Para finalizar, con este anteproyecto planeo tener un portafolio que me permita postular a una práctica en empresas de animación chilenas como Gráfica Visión, Kiko Animación, Kabala, Draft, Máquina Visual o Boston. Espero que realmente el proyecto entiendan por qué, a veces, se mete la pata en la primera entrevista. Les agradezco mucho su atención, estaré atento a sus comentarios y ahora los dejo con el avance de mi corto. Adelante, pase. Claudia Bustos, tengo 24 años, hice práctica en la Universidad Andrés Bello. Mi nombre es Claudia. Yo estudié animación en... Una universidad, ya lo sé. Así es. Bueno, yo aprendí a utilizar... Maya y Blender. Aquí aparece. Bueno, Claudia, según esto, tú participaste en un festival, pero no ganaste nada. Apenas lograste acabar la carrera y tienes poco y nada de experiencia laboral. Basándonos en esto, no creo que seas material para la empresa. Bueno, señorita, no se preocupe, nosotros la... Llamarán. Ya sé que no. Claudia, espera. ¿Qué ocurre? Ya que sabes usar los programas, estás contratada. Oh. Perdón. Bueno, nos vemos mañana. A continuación veremos el esquema de Character VFX, en el cual los estudiantes realizan un trabajo de desarrollo de personajes 3D a partir de un concepto ajeno. Ellos pueden partir de un concepto que encuentran en internet, pero toda la construcción del personaje en 3D, el look dev y desafíos de rigging, tela, pelos y simulaciones deben ser desarrollados 100% por ellos.
Espero que lo disfruten. Hola, mi nombre es Catalina Parada y hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de título Elifaz. Bueno, voy a empezar hablando un poco del por qué yo escogí este esquema. A mí me encantan los efectos especiales, me gusta tanto que uno puede crear mundos, destruir, uno puede inundar lo que sea, prender fuego, hacer magia. Uno tiene tantas posibilidades que a mí eso me encanta y a eso me gustaría dedicarme. Me encantaría también poder trabajar para la empresa de NEG, que queda en Canadá. Esta fue la que hizo los efectos especiales para películas como Inception, Blade Runner 2040, Ex Machina y mi favorita Jurassic Park. Pero ahora vamos a empezar a hablar de Elifaz. Elifaz es un pequeño gato inglés que nació en el año 2020. Para mis primeras revisiones me dijeron que este personaje tenía que evolucionar, tenía que seguir cambiando, por lo cual fuimos viendo distintas opciones y pasamos incluso por una opción que era Elifaz como mujer. Luego empezamos a ver cómo era el entorno en el cual se desarrollaba Elifaz, el cual sería su casita, más bien su pieza. Como decidimos que se iban a mezclar dos casitas, eran las más fantásticas, una que parecía una torta y una que parecía una calabaza. Luego de esto pasé a solo hacer de forma detallada la pieza de Elifaz, ya que iba a ser lo único que iba a modelar en 3D. Para el ámbito de los efectos especiales, Elifaz tiene un báculo y ese báculo tira un humo rosado con partículas de brillo. También, cuando él está intentando hacer magia y le pega a su ratón, este se prende fuego y tira fueguitos artificiales. Y para finalizar, cuando él quiere apagar este fuego, intenta invocar agua, pero le cae mucha agua inundando todo. Un desafío fue el pelo, ya que nunca antes lo había hecho, sobre todo usando la herramienta XGen, pero no fue tan complicado gracias a este tutorial en particular que está en YouTube y el curso de Juan Pablo. También me ayudó mucho unas cosas que se llaman breakdowns sobre Zootopia y Turning Red, pero sobre todo Zootopia. Aquí me dieron una clave, la cual ellos dijeron que el pelo se hace por capas. Se van poniendo capas sobre capas. No una capa la modificas mucho, no, creas una, la modificas otra y así va sucesivamente. Esto me ayudó mucho, ya que así pude bajar la cantidad de pelos y hacer que aún así se viera peludito. Yo soy muy feliz por cómo quedó Elifaz. Siento que logré lo que quería, que se viera tierno, peludo y redondo. Aquí tengo un still frame, así quiero que se vea. Mi referencia son Sailor Moon, Turning Red y luego pasar a la historia. La historia para mí fue lo que más me demoré, fue lo que más tiempo me tomó. Hice alrededor de 7 storyboards y luego escogí uno y ese pasó por 5 cambios distintos, todo el rato cambiando, todas las semanas tenía que ir renovando todo. Pero quedé muy feliz con el resultado, ya que al mostrarles mi animática a mis amigos y a mi familia y a los profesores, ellos se rieron y pensaban que el gato era muy tierno. Así que nada, ahora van con el resultado en 3D. Soy Nicolás Arredondo y esta es mi presentación de anteproyecto y mi esquema escogido es Character VFX. ¿Por qué VFX? Dentro de todas las ramas que abarca la animación digital se encuentra el Character VFX y es uno de los subvariantes que más me apasiona desde que lo descubrí, el poder crear cosas inimaginables, que estas se vean creíbles. Entonces es una de las cosas que más me apasiona como artista y me motiva a poder desarrollarme como un futuro profesional a largo plazo. Bueno, desde que comencé la carrera de animación digital, una de las primeras cosas que noté fue el cambio de habilidades que tenían mis compañeros tanto en el 2D como en el 3D a diferencia mía, ya que yo desde que comencé la carrera no tenía noción de nada, ni de los programas, ni de 2D, nada. A medida que fue transcurriendo el tiempo en los primeros años en el 2D me costó mucho, ya que como nombraba anteriormente no tenía las habilidades, lo cual me tomó más esfuerzo, más dedicación que algunos compañeros que ya tenían algunas habilidades. Cuando llegué al 3D sentí una zona de confort en la cual podía desempeñarme mucho mejor, lo cual fue aumentando la calidad de mis trabajos hasta el día de hoy. ¿Dónde quiero llegar?
Bueno, uno de mis objetivos a corto plazo es poder desempeñarme en el VFX acá dentro de Chile en algún estudio, por ejemplo, como Believe, pero a largo plazo mis objetivos ya son más al área cinematográfica. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que uno siempre con dedicación y esfuerzo puede conseguir los objetivos que se predisponen, por lo cual uno de mis objetivos dentro de estos años es poder seguir estudiando para poder desarrollarme como un artista profesional de VFX, así poder aumentar mis conocimientos y mis habilidades. Una de las cosas que siempre nombraban algunos profesores en la carrera era de que uno siempre, quisiese o no, intuitivamente colocaba una parte de sí mismo en el personaje que creaba. En el contexto de mi cortometraje es que uno siempre tiene que, o quiera o no, siempre se va a enfrentar a los problemas del pasado. Ahora depende de uno sí mismo cómo lo abarque. El realizar las escenas de acting como referencia me ayudó mucho a cómo interpretar al personaje en el área psicológico, o para poder interiorizar con él cómo actuaría ante una situación de peligro o presenciar el estado de shock ante una situación terrible. Ya adentrándonos en el área artística, específicamente en lo que es el concepto inicial, no fue una tarea tan ardua, debido a que el personaje transmitía lo que yo quería explicar en mi cortometraje. Solamente fue necesario realizar unos pequeños cambios en los cuales se pudiera adaptar el entorno al que yo quería transmitir. Uno de los procesos que más me ha costado poder desarrollar ha sido el área del modelo del personaje, ya que por falta de práctica no podía reflejar bien o correctamente lo que son proporciones y anatomía, pero con la ayuda de los profesores pude lograr entregar algo mucho mejor de lo que tenía previsto. Dentro de los desafíos técnicos que tengo es poder realizar pelo en XGen, los cuales lo aplicaré en la ceja del personaje para exportarlo a Unreal Engine. Posterior a eso, también utilizaré Marvelous Designer para la simulación de la tela, específicamente en el poncho del personaje, agregando que también lo utilizaré en la manta de la cabeza en algunos planos en específico. También utilizaré Houdini para realizar las partículas las cuales acompañarán a los cuerpos flotantes, agregando que utilizaré fluidos los cuales reflejarán el sudor del personaje. El uso de Houdini para poder crear las rocas procedurales me ayudó mucho en el avance y desarrollo del mapa del personaje. A lo largo del proceso de mi proyecto me topé con muchos desafíos técnicos, uno entre ellos los cuales eran los Dynamic Fog. Antes de finalizar me gustaría darle las gracias a los profesores y a los compañeros que han estado apoyándome en el proceso de la creación de mi portafolio de títulos. Queda mucho más por realizar y mejorar, así que espero que lo disfruten y muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Sebastián Cariaga y hoy les vengo a hablar sobre mi anteproyecto en Character VFX. ¿Por qué VFX? Porque a lo largo del tiempo que estuve en la carrera, lo que predomina en Character VFX, ya sea modelado en 3D, retopología, rigging, simulaciones y efectos visuales, son para mí lo que más me llama la atención y a lo que yo me quiero dedicar a futuro. Ya que quiero completar una de mis metas que están a muy largo plazo, que es ser contratado por grandes empresas extranjeras. Ya puede ser como Pixar, DreamWorks, Sony, o quizás no empresas que son específicamente en películas o series, sino que también pueden ser tiradas para el área de videojuegos. Puede ser Blizzard o Activision, que son grandes empresas. Pero para ello debo mejorar mis fallos que cometo al momento de modelar, o rillar, o simular. Ya que en el momento de modelar, para mí, siempre cometo errores de anatomía, o errores de proporciones, o errores en creaciones de mano, o errores en creaciones de labios. Pero con tiempo, dedicación y mucha práctica, todo se puede lograr. Ya yendo para el área artística, elegí el concepto de un rockero, ya que este concepto en sí lo que más destaca es su torso para arriba,
Para ello tuve que trabajar mucho el tema de anatomía y proporciones de este personaje para que tuviese una estructura muy bien marcada. Pero al paso del tiempo pude llegar al modelo final y por ende a la aprobación de los profes para este modelo. El primer layout que tuve que hacer, realicé un acting para ver cuáles eran los pasos que iba a tener este personaje, cuál iba a ser su acting en sí, sus poses, su fuerza en el movimiento, pero los profesores me dijeron que me basara mejor en la película Rockstar, ya que este personaje, como es vocalista y rockero, tiene un acting muy bien marcado, cómo debe moverse un rockero al momento de cantar también. Al momento de pasar a las simulaciones de la polera y el pantalón, tuve que darle mucho tiempo también, ya que al principio las simulaciones se veían como muy cuadradas y también se traspasaban la geometría del cuerpo del personaje. Para ello tuve que trabajar y darle mucho tiempo a esas simulaciones, pero pude lograr que se viera de la mejor manera hasta el momento. En el tema de la simulación del pelo la trabajé en Maya XGen también. Pude llegar a la estructura de la forma del pelo que está en el concept inicial del personaje. En efectos visuales trabajé el fuego en Houdini. Al principio este fuego no parecía el fuego que yo quería de la referencia que había tomado anteriormente, ya que este fuego parecía un fuego de un fósforo más que nada. Pero trabajé mucho en el fuego y pude llegar a este fuego con esa explosión y esa forma detallada. Ya para finalizar, les voy a hablar sobre la historia de este personaje. Vamos a estar situado en el garage. En el momento de que este personaje se prepara para cantar, vamos a ver una transición de su garage a su mundo imaginario, en donde él se va a estar imaginando que está en un concierto. Él va a comenzar a cantar, vamos a entrar a su mundo imaginario y va a terminar su canción. Al momento de que termine su canción, vamos a volver al garage, pero nosotros vamos a volver al garage. Él va a seguir en su mundo ficticio y va a tirar su micrófono, va a correr hacia la gente imaginaria y se va a pegar en el piso. Les voy a dejar el layout para que lo vean ahora mismo. Muchas gracias. Desde joven me han interesado un montón de cosas, cuales siempre recibían respuestas de que era imposible, era muy difícil o que buscase otras opciones, habían cosas mejores. Así que después de tanto rechazo tendía simplemente callarme y esconderme tras una croquera y dibujar, o tal vez escribir historias para escapar de la realidad. Y terminé llegando a esta carrera para poder ver a mis personajes tener vida. A pesar de no ser mi primera opción por temas con mi setup, me interesa Character VFX porque puedo integrarlos con otros proyectos que me gustaría hacer. Y habiendo visto muchas películas y series, me intriga poder llegar a lograr algo como lo hacen en aquellas películas. De entre tantos personajes que quise hacer para mi proyecto de título, me decidí a usar a uno de los personajes con los que ya he trabajado antes. El nombre de este personaje se llama Ichigo Tanaka. Un personaje algo simple, no necesita algo muy complicado, ya que simplemente la ocupo para hacer cosas divertidas o que me causen risa. Lo que me dispuse a hacer para este proyecto era una escena pequeña en un día tranquilo de su vida, donde no estaba tan apurada para salir y podía darse algunos lujos. Debido a que no tengo un camino claro a seguir más que las cosas que quiero hacer por cuenta propia, simplemente me voy a centrar en cosas que en un futuro cercano me pueden ayudar a hacer animaciones sobre este mismo personaje y haciéndolo tal como yo la tiendo a dibujar. En la evolución de su diseño no hay mucho que pueda agregar. Este personaje ya nació el año pasado, así que no hay mucho que agregar de su cambio. Simplemente ahora ocupa botas, se le quitó su propia corona y sus lentes. Durante el año pasado, ver a ese personaje me intrigó un poquito para poder trabajar con ella y darle un
poco más de personalidad cada trabajo que hacía con ella. Así que traté de traerla a la vida modelando y guiándola. Sin embargo, para este proyecto su diseño cambió para que pudiese verse un poco mejor en términos 3D y que no sea completamente anime. Y para mí está muy bien haber cambiado el estilo de modelo, ya que, por ejemplo, se puede ver un poco más humana en términos de perfil y no se ve tan plana como serían los modelos anime. Volviendo al área de VFX, luego de hacer el fuego de vela y simular el agua no fueron tan complicados, además de la pequeña odisea que tuve para hacer que el agua estuviese estable. Pero al llegar al peinado de Ichigo, las cosas cambiaron, porque no tenía tanta práctica con el pelo y además no sabía cómo poder llegar a su estilo despeinado que tiene. Así que hice geos para poder despeinarla más, hasta que mi computador no dio más y no pude continuar haciéndole más pelo. Mi desafío de ahora sería arreglarlo. La simulación de ropa tampoco estuvo tan complicada debido a que mencioné antes que había trabajado con ella. Su ropa ya estaba simulada de antes. Así que simplemente le añadí un poco de ropa interior, entre comillas, para que se acercase un poco más a los conceptos originales. Siento que me falta mucho por hacer y aprender. Además, le tengo mucho apego a este personaje, así que intentaré hacer todo lo que pueda para poder terminar este proyecto y poder finalmente verla con vida. Y ahora sin más les dejo con el layout y animatic de este proyecto. Hola, muy buenas a todos, estimados profesores. Soy Matías Morales, alumno de Portafolio de Título, y esta es mi presentación, mi pitch de anteproyecto de título, en el cual les voy a contar un poco de cómo voy, a diferencia del primer pitch, y cómo he estado evolucionando todo esto, además de mis avances. Espero que les hayan gustado y cómo quiero seguir desarrollando este proyecto. ¿Por qué VFX? Bueno, como les conté en el pitch anterior, de mi infancia siempre he estado muy cercano a los efectos especiales, a los VFX, primero los tradicionales, ahora ya más los digitales, y por eso estudié animación digital y me quedé fascinado. Ahora el último semestre estuve con el profesor Sebastián Guanchual Houdini, clases en Houdini, y viendo las simulaciones de VFX y todo, quedé maravillado, y de ahí que quiero seguir explorando en eso, y eso es lo que he seguido haciendo. La idea es seguir desarrollando estas habilidades, seguir experimentando, como lo he hecho en este proyecto, que he experimentado muchas cosas, como es los efectos de fluidos, de pelo, las simulaciones de ropa, todos estos efectos que he ido probando, no solo en Houdini, sino también en Blender, que es la herramienta que más he utilizado para esto, con la cual me he encontrado con diferentes dificultades que he podido, y desafíos que he podido superar para poder seguir con el proyecto. Que me ha llamado mucho la atención y que he podido investigar bastante. Pero el personaje que estoy haciendo es un motoquero, que cómo llegué a él fue que estaba investigando qué iba a hacer para este proyecto, o sea, qué iba a hacer para el proyecto de título. Y llegué a este personaje que me llamó mucho la atención, lo vi como un personaje simpático y enseguida empecé a imaginarme una historia, como su actitud, lo vi y era este motoquero que lo vi en ArtStation. Le pregunté al artista si podía usarlo para mi proyecto de título, el cual me dejó con total libertad. Y este motoquero que tiene una actitud así como sobrada, una mirada como estilo Clint Eastwood, que enseguida me hizo recordar, como que me imaginaba que era como muy rudo, estilo Mad Max, como su caminar y como su actuar. Y también en Terminator, de Arnold Schwarzenegger, ahí como más como tosco, digamos. Y quise desarrollarlo ahí, y son como los personajes en los que me he basado como para esa actitud. Y yo empecé a hacer el concepto inicial, que es del artista, después empecé a modelarlo, ver cómo adaptar esto a 3D. Hice este modelado, y después hice ahora una prueba de rig
para ver cómo se podía mover el personaje, y ahí no estoy viendo bien porque no es definitivo el rey. Bueno, hice las pruebas de VFX, le puse pelo, hago también, y ahí hacen una geometría básica nomás que hacer el pelo, pero le puse pelo y me gustó bastante cómo quedó con pelo. Eh, y también ocupé, hice las texturas de la ropa, hice una destrucción porque quiero agregar un cráneo que se destruye también, una destrucción, varias partículas, y bueno, saqué un render de cómo se vería este personaje con el pelo y todo, y me gustó mucho. Y ahora estoy trabajando en él, y también en su moto, que la tengo que sacar en render para que la puedan ver también. Y con eso también hice lo que es el desierto. En Houdini realicé el desierto, que es el que iba a modelarlo prácticamente como manualmente, pero dije, si estoy haciendo VFX, ¿por qué no hago un entorno procedural? Y hice un desierto procedural que me gustó bastante, que ahí podrán ver, y con eso lo logré hacer, y lo ocupé también para hacer el animatic, que ver más o menos la historia. También mi idea es hacer unos cactus que pueda poner también, que sean procedurales para poder ponerlo, y este desierto y llenarlo, y me hace mucha ilusión ver cómo voy a terminar este proyecto que tanto empeño le he puesto, así que espero les guste mucho y adelante. Hola chicos, hola profes, espero estén disfrutando las presentaciones. Me presento, soy Sebastián Pinto y les vengo a hablar de un poco de mi anteproyecto y todo lo que llevo hasta el día de hoy. Mi esquema a elegir fue Character VFX y partí con esta referencia, les voy a estar dejando la foto, donde pueden ver que es como un alienígena y todo. Bueno, este modelo lo partí en ZBrush y fue bastante difícil el tema de desarrollar lo que es algunas partes, algunas estructuras del personaje, tratar de sacar alguna forma y todo, porque en realidad en el concept el artista no dibujó detalladamente, por ejemplo, lo que serían las manos y todo eso. Entonces me tuve que estar, estuve indagando, buscando un poco más de información, y encontré otro concept del mismo artista que tenía un personaje muy similar a este, donde tenía unas manos también similares, y copié más o menos la idea de esas manos que son como una especie de garras. Bueno, del ZBrush me pasé al Substance Painter para poder desarrollar la textura. La textura no va a ser la textura final que voy a mostrar en mi última presentación. Esto está sujeto a cambios, ya que en lo personal a mí no me gusta y sé que puedo lograr algo más bonito y lo vi mejor, así que aquí hice la textura. En cuanto a eso, pasé con el personaje a Maya para poder hacer la retopo y rillar al PJ. Usé la extensión de Maya de Advanced Skeleton, la cual me simplificó mucho la vida. En realidad, mil gracias al creador de Advanced Skeleton por hacer esa herramienta tan maravillosa. Y me pude sacar el rig básico. En realidad falta mucho trabajo para mejorar el rig, tanto como peso y también como la topología del PJ, pero estamos en proceso. Y después de eso también utilicé Maya para crear lo que sería la escenografía de este trabajo, donde pueden ver que salen estas estructuras del suelo, tiene como esta argolla en el suelo y también este triángulo que sobresale donde va a suceder todo lo que sería VFX y todo el cuento. En cuanto a VFX, saqué la referencia del Señor del Anillo, una escena del Señor del Anillo, donde podemos ver aquí cómo sale un tornado de una fortaleza, y dije, desde chico que me han gustado estas películas, dije, ya, yo quiero hacer este efecto. Así que me puse a estudiar de cómo poder hacer este efecto, y esto ha sido lo que he logrado en el estudio que llevo hasta el día de hoy en base a esa referencia. Bueno, de eso pasé también a Marvelous para poder desarrollar el tema de la ropa. El tema de la ropa y el pelo para este personaje ha sido todo un desafío, ya que mi personaje en la referencia no tiene pelo, no tiene ropa, por ende he estado pidiendo ayuda a los profes, y los profes me han estado guiando un poco en cómo podría yo desarrollar esta cosa. Y me han dado bastantes referencias, y en una de las referencias que me dieron fue como, mira, ve Zeratul, un personaje del juego StarCraft, y es casi igual a tu mono y todo el cuento. Entonces me estoy colgando de lo que sería la ropa de este personaje y un poco también la idea del pelo. La ropa, bueno,
como dije, la hice en Marvelous y va a ser un barbijo, un cubreboca que le voy a poner, que todavía está en diseño final para poder, aún me falta meterle mano a lo que sería el diseño, poner un poco, no sé, que se vea un poco más roto y así. De eso usé Unreal 5 para poder tomar este escenario y texturizarlo. En realidad usé las texturas de Unreal y son bastante buenos. El programa me sirvió mucho, me ha dado mucha ayuda. Y les voy a dejar aquí un pequeño extracto de lo que me gustaría lograr visualmente para mi animación final. El tema de animación y layout, el tema de animación y narrativa me ha costado bastante. He hecho bastantes trabajos, bastantes animatics, por así decirlo. Bueno, animatics, para poder mostrar un poco lo que es la narrativa, lo que sería como la animación que tengo que hacer, y he tenido muchos inconvenientes, así que al final me colgué de una animación de LOL que se llama Rise, de un monje que va caminando por un bosque, y los planos los estoy los estoy copiando directamente de ahí, así que más que nada va a ser plasmada esa animación en mi trabajo. Y bueno, les dejo también aquí, aquí está el extracto de lo que quería mostrarles, de lo que saqué en Unreal, con más o menos la aura que quiero lograr en este trabajo. Y bueno, espero hayan disfrutado mi presentación. Muchas gracias. El esquema de TD o dirección técnica guarda relación con el desarrollo de herramientas para que los animadores usen una producción, generalmente relacionadas a rigging o programación o cosas así. En el caso de hoy veremos un proyecto de rigging de TD 3D y un proyecto de rigging TD 2D cutout. Hola, yo soy Macarena Lara y este es mi video pitch de anteproyecto de título. Yo llegué a la carrera por una amiga que me recomendó. Yo no tenía muchas ideas de que se impartía aquí en Chile en un principio, pero luego de ese primer momento es algo que yo sentí que sí era para mí. A mí me gusta mucho dibujar. Desde chica siempre estoy dibujando en clases, creando cosas, dibujando personajes, diseñando sus ropas, sus historias. Y esto junto con otro gran gusto mío, que son los robots, es algo que yo decidí desde el primer año que quería integrarlos en mi título. Y llegando a cuarto año, ya finalizando mi tercero, me puse a pensar sobre el título y entré en conflicto. No sabía mucho dónde irme, qué hacer, ya que con los esquemas disponibles en ese momento no sabía muy bien. Hasta que, conversando con un profesor, me hizo saber de un esquema que nunca alcanzó el suficiente vuelo. Un esquema que no muchos les llamaba tanto la atención como para integrarlo completamente, y ese era cutout. La animación cutout es algo que yo encontré fascinante, que me encantó desde el primer momento que me enseñaron a hacerlo en primer año. Su complejidad y su metodología es algo que realmente me llamó mucho la atención. Y sumado con el hecho de que mi serie favorita y mi gran referente, Rescue Bots, está hecha en esta técnica de animación, es algo que desde ese momento yo quise hacer. Me gustaría trabajar en la industria de la animación como rigger 2D, ya que hoy en día esta técnica de animación se puede ver en gran mayoría de los shows que están presentes en streaming, en la tele, y además, si me es posible, también trabajar como diseñador de personajes. Con todo esto en mente, se me vino Blaze a la cabeza. Él es mi OC más icónico y querido. Yo lo diseñé a inicios de mi primer año, por lo que su diseño, backstory y todo lo demás ha ido creciendo conmigo. Él es un rescatista en una pequeña isla, y a pesar de adorar su trabajo, él siempre va a encontrar un momento para pasarla bien o causar caos. Es animado y energético y siempre está dispuesto a divertirse. Como referentes de construcción, obviamente utilizo Rescue Bot, su secuela Rescue Academy y otra serie de Transformers animada en cutout, siendo Botbot. Como referentes de estilo de dibujo, a pesar de que se nota mucho la integración de mi propio estilo personal, estoy ocupando All Saints Street y el estilo utilizado para Galaxy of Adventures de Star Wars. Y como referentes personales, más como el dibujo y dónde me ha traído eso, yo admiro mucho a Jock Lawrence y Alex Milne y su atención al detalle en sus dibujos. Toda esa construcción que ellos hacen para los cómics de Transformers es algo que simplemente me fascina. Para este proyecto estoy ocupando Toon Boom Harmony para animar y riggar, siendo la página Toon Boom Learn una herramienta muy útil para mí, ya que ahí puedo estudiar todo lo necesario. Luego de mi investigación y pruebas de rig, pude llegar a la conclusión de realizar un 8-point rig.
Esto siendo un rig de 8 vistas con sustitución de dibujo y deformadores limitados, siendo estos integrados en los ojos, la boca y parte de la cintura. Y durante este proceso tuve que ajustar mi hoja de personaje, haciendo sus detalles mucho más simples y su distribución de pesos distinta a la original. Mi mayor desafío es también la mayor característica del rig, siendo estos sus detalles y su rigidez como un robot, contando con ángulos, sistemas distintos a un humano, que es lo más estándar a rigger en la industria. Durante mis pruebas yo sentía que solucionaba un problema para que me aparecieran 2 más, y esto es común, es algo que voy a tener que seguir lidiando hasta el final del título, pero yo sé que lo puedo hacer. Ahora me queda seguir estudiando, investigando, probando para poder continuar con el rig, hacer sus rotaciones, todo lo que yo quiera llegar a hacer. Es un trabajo metódico un poco aburrido para alguien más, pero a mí me gusta. Esto es algo que de verdad me ha fascinado y quiero seguir haciendo. Gracias. Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Edgar Mekel Farah y hoy les presentaré mi anteproyecto de título bajo el esquema de Technical Director 3D. Espero les guste. Empecé la carrera y no supe cómo orientarme. El 2D no fue muy fuerte y la animación tampoco fue tan más fácil, especialmente cuando llegó el corto de Santiago en 100 palabras. Sin embargo, mi perspectiva se expandió luego de entrar al área de 3D. Comprendí que en esta carrera todo forma parte de un conjunto que se complementa. Empecé a interesarme en lo relacionado con el Technical Director al animar en Maya. Descubrí los plugins y me di cuenta que me ayudaban a optimizar el tiempo de trabajo para obtener así un mejor acabado. Y lo que definitivamente me terminó de interesar más fue el rigging, ya que desarrollar sistemas que permiten dar vida a los modelos es algo que me llamó mucho la atención. Me propuse el desafío de crear un pulpo articulado desarrollando a la par una herramienta con funciones automáticas que necesito aplicar en el proceso de rigging. Luego de semanas de estudio, entendí que no se resume a un tutorial que con agitar una varita mágica crea la herramienta que uno quiera. Es un largo proceso que implica leer el desglose de cada función, entender que los lenguajes de programación están en constante actualización. Hay que compilar experiencias que profesionales y entendidos en el tema comparten en foros para poder así solucionar problemas que se presenten en medio del aprendizaje. A raíz de todo eso, pude empezar a familiarizarme con el campo del scripting. Visual y narrativamente quise mantener un trabajo conciso. Es por eso que desarrollé a un pulpo hembra que llega enérgicamente a explorar las profundidades de su propio mundo, el pulpiterráneo, haciendo obviamente alusión al mar Mediterráneo, pero en versión pulpo. También tomé inspiración para el diseño final del pulpo y estilos como el de Paperman de Pixar o el estilo ilustrativo de Seth MacFarlane, así como también de Los Simpsons y de unos cuantos más. El proceso de modelado me tomó un poco más de lo previsto, ya que me percaté que a medida que pasaba el tiempo, yo no estaba modelando para crear nada más un modelo visualmente bonito, sino un modelo con topología adecuada que soportase bien los sistemas de rig. El acting tiene un peso importante en el proyecto también, ya que se articula en base a los movimientos que uno quiera lograr. Tuve que estudiar también la anatomía del pulpo, considerando que este no tiene un método cinético preciso. Estos actúan en base al tacto sensorial del entorno superficial y acuático en que se encuentre. La referencia de animación que utilicé se basa en la similitud técnica y narrativa de lo que quiero lograr. En este caso utilicé de Pixar, tal como Monsters Inc. Buscando a Nemo y Buscando a Dory, y también de Lluvia de Hamburguesas. Quiero que los tentáculos se muevan de forma armónica, que no sean como un chispero improvisado. Analizando los movimientos del pulpo Hank en Buscando a Dory, entendí que existen maneras de equilibrar la espontaneidad cinética de los tentáculos con un orden general. El sistema dinámico que mejor se adapta al movimiento del octópodo que quiero desarrollar es el IK-Spline, ya que calcula la posición de la cadena de las articulaciones a través del movimiento del end effector, de manera jerárquica, estando ligado a una curva de deformación. Tal como los tentáculos, el movimiento no es de una rotación articular como una muñeca o una rodilla, se asemeja más a una goma elástica. Me gustaría concluir explicando cómo desarrollé la herramienta automatizada en Python, la cual contiene funciones que me permiten optimizar el proceso de rig. Estas herramientas se componen de la creación del sistema FK básico e IK-Spline, ambos ya funcionales. También me permite eliminar el prototipo sin afectar los otros elementos que se encuentran en la escena de Maya.
También puedo escalar los controladores, que son los deformadores, los puedo aumentar o reducir de manera relativa, no de manera absoluta. Puedo también cambiar el color de las curvas, lo cual es un trabajo que ahorra mucho más tiempo. Y está haciendo una función un poco más particular. Puedo conectar el nodo de Multiply y Divide a los joints a través de la escala en Y para poder crear el atributo de elasticidad. Una vez comprobada la efectividad de la herramienta, procedí a probar lo creado en un proxy para luego hacerlo en un tentáculo del modelo final, lo cual me permitirá multiplicar el sistema ya creado de un solo tentáculo y así optimizar el tiempo de construcción para enfocarme en el resto de las áreas clave del proyecto. Muchas gracias. En el esquema de videojuegos, los estudiantes, más que construir un videojuego desde el punto de vista de la jugabilidad o las mecánicas de una pieza de videojuegos, los estudiantes trabajan con cómo ellos como animadores pueden trabajar en esta industria, desarrollando mecánicas y uniéndolas o vinculándolas a distintas animaciones para lograr que el personaje responda con animación a los movimientos del jugador. En el caso de su anteproyecto, los estudiantes han hecho un prototipo con assets limitados y durante la segunda mitad del proyecto desarrollarán la animación como tal. Hola, mi nombre es Jesús Alarcón. Siempre me gustaron los juegos con vistas 2D, los cuales nos permiten apreciar las diferentes vistas tanto de fondos como de personajes. Por eso lo implementé en mi proyecto, y todo comenzó con este modelado 3D, desarrollado para probar dos mecánicas, el salto a la pared y la movilidad. El mapa era muy largo, eso fue lo primero que cambió. Yo comenzando la semana 3 me centré en poner animaciones por Mixamo, la caminata y el salto, con su bajada. Puse los primeros cimientos de los fondos 3D con los assets gratuitos de Unity. En la quinta semana, fui pensando cómo visualizar de forma numérica la vida y la recolección de ítems, nombrándolos, en este caso, coins. La animación ahora nos muestra los daños y un fondo más desarrollado. En la séptima semana, después de haber decidido a través de la ayuda de mis profesores el diseño del personaje principal, comencé a ver los primeros indicios del modelado 3D y ver cómo se reflejaban en Mixamo, topándome con los primeros errores que fueron la cola muy larga y el cuerpo muy largo, el cual no me agradaban del todo. En la octava semana, gracias a mi profesor encargado, pude al fin implementar el salto en la pared, con unos pequeños errores en el collider los cuales fueron muy sencillos de solucionar cuando fui a mi corrección de esa semana. En la novena semana, el juego ya tenía todas las técnicas que quería: la posición idle, el salto base, el slide, salto en la pared, daños, respawn y recolección de ítem. Aún así, con errores. El slide y el fondo, el cual no eran lo que busqué, y me sequé por colocar algo que funcionase detrás. En la semana 9, al fin tenía los audios implementados y el juego se veía demasiado bien. Pero ahora les contaré lo que ha sido lo más difícil para mí. En la semana 10 y 11, tuve que avanzar en algo que había dejado atrás mucho tiempo, y era la Animatic 1 y 2. No soy buen dibujante, y creo que a veces me ciego mucho con la actuación de mis personajes, más que en contar su historia como corresponde, mostrando el mundo en el que están y lo que van sintiendo. En el primer Animatic lo que más quería reflejar era un despertar y como este no siempre es agradable, tirando al personaje a este mundo inhóspito. En el segundo, quería que fuera un poco más de acción, por lo que se está acabando, y al final tenga el momento de contemplación. En todas estas semanas me he fascinado por aprender gracias a mi profesor y los diferentes tutoriales de YouTube cómo es el proceso de crear un videojuego, y no solo sus diseños, también los códigos y las diferentes mecánicas que existen. Ahora sin más, los dejo con el juego.
mi nombre es Felipe del Curto y esta es mi presentación de anteproyecto de título. Mi interés más cercano para crear un videojuego en el presente proyecto es el hecho de que quiero trabajar en videojuegos. Avaricia trata de la historia de un humano medieval que al naufragar en el mar Mediterráneo descubre un castillo abandonado en una isla. El castillo retiene una misteriosa varita mágica cuyo origen es un misterio. La ambición por tener la varita llevará al protagonista a resolver los misterios que aún yacen ocultos en este sitio. Sin más preámbulos, con ustedes dejo el videojuego Avaricia. A continuación veremos la primera mitad de los esquemas de entornos 3D. En este esquema los estudiantes construyen una locación compleja, incluyendo diseño, construcción de assets en 3D, iluminación, etc. Para conseguir el objetivo de que su entorno o locación tenga una personalidad o evoque un sentimiento en particular. Hola, soy Vicente Barrera, este es mi pitch de anteproyecto de título. Bueno, yo entré a la carrera el año 2019 y la verdad es que al principio no se me dio tan bien el 2D, pero sí igual encontré la carrera súper interesante, como entretenida.
Pero fue en el 3D donde realmente empecé a sentirme cómodo con la carrera, porque pude empezar a hacer exploraciones por mi cuenta, haciendo tanto los trabajos de Duoc como en el tiempo libre, haciendo distintos trabajos para poder explorar, encontrar cuál era mi estilo, qué cosas me gustaban, como buscando también otras formas de realizar algunas cosas, etcétera. Y en el ramo precisamente de iluminación y render me di cuenta que precisamente lo que a mí me gusta es las cosas relacionadas, como dice el nombre, con la iluminación, el render, etc. Por eso elegí el esquema de entornos VisDev 3D, ya que combina muchas de las cosas que me gustan, como las texturas, la búsqueda de referencia, el modelado, etc. Y creo que va a ser muy bueno, ya que me sirve para poder tener algo en mi portafolio para poder comenzar una buena vida profesional, quizás relacionada con el mismo área del look dev, las texturas, el render o algo por ahí. En cuanto a algún estudio, la verdad es que no estoy cerrado a algún estudio en específico, sé que hay estudios muy buenos en Chile, pero creo que mi meta profesional más importante es poder entrar a trabajar y conocer profesionales que me puedan enseñar con su feedback y su experiencia cómo puedo seguir mejorando. En cuanto a la parte de reflexión narrativa, la verdad es que la decisión de este cine vintage no fue una decisión porque sí, sino que siempre me ha llamado la atención lo vintage, lo antiguo, y sobre todo la elegancia, el glamour y la nostalgia que había antiguamente en estos lugares que presentaban cine. Por ende, con estas palabras las utilicé como hilo conductor narrativo para mi proyecto y mi investigación. Por ende, partí haciendo mis análisis, por ejemplo, con fotografías del mundo real, ya que tuve la oportunidad de estar afuera de un teatro que transmitía precisamente estas sensaciones que comento. También a sugerencia de un profesor fui a ver una obra para la parte de interior, lo cual me sirvió mucho, ya que me sirvió mucho ver, por ejemplo, las proporciones, ver que a diferencia de lo que yo pensaba, en realidad las cosas eran más pequeñas, pero aún así mantienen su, por decirlo, como presencia. Con esta información empecé a ver también cómo transmitir esta nostalgia, toda esta sensación más narrativa mediante los planos. Viéndolo con mis profesores nos dimos cuenta que en realidad con menos planos, más bien largos y contemplativos, podía lograr un mejor efecto que con muchos planos rápidos, ya que eso iba a lograr el efecto opuesto. Empecé a hacer varias pruebas de cámaras con geometría básica para ver encuadres, para ver los timing, los movimientos de cámara, etc. Luego junté información, por ejemplo, de color, como paletas de colores, para ver con qué paletas de colores podía trabajar, etc. Para ver estas sensaciones de nostalgia y tener unas referencias visuales. Luego contacté a un artista con quien, junto con mis indicaciones, llegamos a la primera referencia visual que me sirvió para dar como el puntapié inicial en varios sentidos a mi proyecto, sobre todo con el primer plano. También, junto con la sugerencia de mis profesores, me di cuenta que tenía que transmitir esta sensación de algo antiguo, pero también mediante sutileza, como por ejemplo cambiar el ratio, ya que el ratio que tenía antiguamente es el típico digital, pero si lo cambiaba por un ratio de CinemaScope, podía dar al tiro la sensación inconsciente de estar viendo algo más bien antiguo. También por la sugerencia de otro profesor vi la saturación del color, darme cuenta de que antiguamente, claro, se saturaban los colores, pero no todos los colores, sino algunos en específico. Y en mi investigación me di cuenta que directores modernos, adaptando a esa época antigua, saturaban como patrón, por decirlo, estos mismos colores en sus adaptaciones. Por una sugerencia de un profesor también empecé a hacer algunas modificaciones en los modelados, dando más dinamismo a las cosas, moviendo los objetos y haciendo que, por ejemplo, todo terminara en el cartel, etc. También me di cuenta que Nueva York antiguamente era una ciudad más bien sucia, y así lo corroboré en referencias como Soul, que a pesar de que eran sucias, mantienen cierto glamour y esta elegancia de todas formas. Lo cual acá, por ejemplo, lo dejé plasmado en los shaders y traté de influenciarme un poco por estas películas para mis referencias de shaders. También para la segunda prueba también vi distintas referencias en cuanto a arquitectura de o construcción de las antiguas cajas, los vitrales, etc. Bueno, para el futuro, como dividí esto en 6 planos principalmente, para que fueran lentos y contemplativos, me enfoqué más que nada en los 3 primeros, y ahora ya tengo la investigación hecha para enfocarme más de lleno en los 3 últimos, y por supuesto, bueno, aplicar el feedback que se me dé ahora para lo que ya he hecho, y también luego hacer algunas cosas en postproducción, como quizás agregarle grano de películas antiguas, etcétera, para reforzar esa sensación de estar viendo algo antiguo, algo vintage, y sobre todo para mantener la narrativa de estar viendo algo nostálgico, antiguo. Esa ha sido mi investigación. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Rodrigo Doña y este es mi pitch de anteproyecto para portafolio de título. Mis mejores áreas en la carrera han sido modelado, animación, iluminación render y efectos visuales. Y todo esto son elementos que voy a incorporar en mi proyecto. Mi interés profesional siempre ha estado en ser un generalista y tener experiencia en cada parte del pipeline de producción. Yo quiero crear y dirigir mis propios proyectos y creo que este esquema es un buen paso en esa dirección. Mi esquema es entorno 3D. Lo escogí porque no tengo experiencia haciendo entorno y quiero aprender. Mi proyecto nos muestra un estudio y laboratorio mágicos. Se enfoca en mostrar una síntesis entre ciencia y magia, usando muchos elementos de mecánica como tipo steampunk. Al comenzar tenía mis referentes listos y tenía la idea más bien clara, así que pasé directamente a hacer el diseño en 3D. Pero no lo hice con un programa cualquiera, como Maya, no. Yo usé un software mucho más sofisticado, Minecraft. Esto solucionó mi mayor desafío artístico, que es que me cuesta mucho hacer concept art 2D. A partir de estos diseños y con mis referentes, pasé directamente al blocking 3D. Creé mi recorrido de cámara, pruebas de iluminación, estudios de materiales y algunos still frames de detalles de la escena. Así que, sin más preámbulo, los dejo con el layout de mi recorrido de cámara. Hola, mi nombre es José Lagos y esta es mi reflexión sobre el anteproyecto de portafolio de título. El esquema que elegí fue en entorno video 3D. ¿Por qué? Porque siempre me llamó la atención el 3D, fue la razón por la cual entré en la carrera. Si bien en un principio lo que fue 2D nunca fue muy fuerte, en 3D también se me hizo difícil modelar personajes en 3D. Sí se me da bien modelar objetos, entonces decidí seguir por esta vía para reforzar mi habilidad en el 3D. Por lo mismo empecé a buscar más material sobre lo que yo quería hacer, sobre el tema de las luces, las texturas, cosas que si bien nos pasaron en clases no me quedaron muy claras del todo. El entorno que yo elegí fue una fuente de soda o un diner americano, un lugar donde se va a comer, a tomar bebida, a comer helado, a disfrutar. ¿Por qué este escenario? Porque siempre me llamó la atención las cosas retro, se podría decir, y siempre me llaman la atención estos lugares, los colores que tenían, las formas, la forma antigua, se podría decir, siempre me llamó la atención. Lo que yo quería conseguir con este lugar era demostrar un lugar habitable o que fue habitado. El horario en que yo quería hacer era como estar de noche, en donde el local cierra comúnmente,
un lugar donde se viera que él fue utilizado durante el día, que hubiera vida en el lugar, que pareciera que hubiera vida. Por lo que decidí empezar a buscar referencias del lugar, por lo que me di cuenta que eran lugares muy coloridos, los cuales tenían muchos objetos pegados a las paredes, en estantes. Si bien mi escena no es tan así, también tomé referencias de distintos lugares que vi. Empecé a buscar referencias de textura también, empecé a hacer conceptos para ver cómo yo me lo imaginaba ese lugar. Empecé a buscar referencias de luces, texturas, de modelado. Empecé a modelar, empecé a sacar primero plugins para ver la distribución del espacio. Primero hice lugares muy grandes, después tenía lugares, pero los modelos del entorno eran muy pequeños, parecían en miniatura. Decidí poner una persona dentro del escenario y remodelar, reescalar los objetos para que se viera más real, para llegar al producto final. Empecé a hacer pruebas de textura también, de luces, para tratar de encontrar la forma en la que yo quería que se viera este entorno. Eso sería, y lo dejo con el layout final hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de las presentaciones de hoy. Les recuerdo que el show continúa con las comisiones de docentes que darán comentarios y consejos a los distintos estudiantes y ofrecerán su evaluación, todo en un live abierto público. A las 12 tendremos la comisión de profesores que valorará los esquemas de acting, y a las 3 de la tarde tendremos la comisión que valorará los esquemas de Character VFX, TD, videojuegos y la primera mitad de entornos. Nos vemos. Saludos.